Muy buenas tardes. Estamos en otra emisión del Mundo desde el Sur, programa número 40. Soy Maximiliano Osbarbi Osuna desde Buenos Aires y me acompaña mi amigo y colega Raimundo Greguard de Santiago de Chile. Hola Raimundo. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya a mitad de semana, revisando los acontecimientos internacionales y esperando el fin de semana con ansia. Sí, afortunadamente ya vienen los días de descanso. Como siempre han sido una semana intensa en los asuntos internacionales. Sí, así es. Sí. Me gustaría empezar por la agenda del día de hoy, 21 de abril. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se va a reunir con embajadores de América Latina y el Caribe en Moscú. Y bueno, va a intentar reacomodar su alianza luego del cimbronazo que fue la guerra de Ucrania y las presiones de Estados Unidos y del Reino Unido para que se abandonen las relaciones con Rusia a nivel global. En la última votación en la cual se expulsó a Naciones Unidas, ¿no? Se expulsó a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, se opusieron a condenar a Rusia Cuba, Bolivia y Nicaragua. Venezuela no votó, si no hubiese votado lo mismo. Y se abstuvieron Brasil, Guyana, El Salvador, Trinidad y Tobago, México, y después, bueno, algunas islas del Caribe también. El resto o no votaron o condenaron a Rusia, como por ejemplo Argentina, Chile, Uruguay, condenaron a Rusia y la expulsaron también del Consejo de Derechos Humanos. Así que bueno, vamos a ver cómo se reorganiza Rusia con sus aliados latinoamericanos y bueno, veremos hoy qué sale de la reunión. Sí, bueno, se mueven las piezas, ¿no?, del tablero ajedrez, y Rusia claramente muestra que está muy atento a lo que ocurre en esta región y decide, bueno, que hay una cumbre, una reunión con Lavrov, me parece que es bastante importante. Uh-huh. ¿Vos qué tenés? Mira, a propósito de Rusia, lo que voy a hablar tiene algo que ver con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero en el mundo hay una tendencia generalizada y preocupante por lo mismo al alza de la inflación. Sí. Te voy a dar una lista. Mira, Maximiliano, te voy a dar una lista de países. A ver. Aleatoria. Estados Unidos, Brasil, Chile, Reino Unido, Turquía, Irlanda, Bélgica, Rusia, España, Holanda, Alemania, Ghana, Sri Lanka, India, Corea del Sur, Canadá. Son algunos países. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Importan alimentos? No, no sé, ¿qué tienen en común? Registros récord de inflación. Ajá, bien. Decía lo de los alimentos porque han subido en todo el mundo, por la guerra también, lo que hablábamos de los fertilizantes también que venían de Rusia y Ucrania, y también el tema del gas y el petróleo que al ser escaso, al bloquear a Rusia hacia Europa también han subido, bueno, los precios, todas las mercancías en general. Mira, de hecho, a nivel global, los precios han aumentado durante el último año en un 13% en promedio, ¿ya? Uh-huh. El alza está liderada por el aceite, 23,2%, y los cereales, 17,1%. Los motivos que llevan a esta tendencia mundial de inflación son diversos, pero básicamente lo que ha generado esta inflación son las coyunturas que afectan finalmente a sectores como la alimentación, los granos, la energía, los combustibles, los servicios, el retail, los ajustes de salarios, políticas monetarias y la demanda de bienes y servicios. O sea, en resumen, todo esto se podría explicar, según los especialistas, por dos grandes hechos, que son la pandemia más la guerra entre Rusia y Ucrania. Claro. Durante la pandemia se cortó la cadena de suministro, entonces en varias áreas. Entonces eso también produjo aumentos en los precios. Y ahora, como aumenta la demanda de bienes y servicios en algunas partes, porque se va reactivando la economía, esto nuevamente tiene impacto en la inflación. Claro. Te voy a dar rápidamente algunos
Mira, lo que llama la atención es que hay países, como por ejemplo Estados Unidos, que registraron una inflación de 8,5% anual en marzo, que es lo más alto desde 1981. Brasil, la inflación de 2 dígitos, 11,3 en más de 18 años. Chile, 9,4, lo más alto desde el 2008. Y así, Reino Unido, récord desde 1992, Turquía en más de 2 décadas, Bélgica desde el año 83, Holanda desde el año 76, o sea, Alemania con su inflación más alta desde 1981. En fin, es realmente preocupante. La eurozona, un 7,5, y dicen que lo peor está por venir. Sí, por su interdependencia con Rusia y Ucrania también. Así que bueno, son las consecuencias, ¿no?, de los conflictos que ocurren en este planeta. Bien, entonces digamos que uno de los pocos países que bajó la inflación es Venezuela. Claro que sigue siendo muy alta, pero en comparación, como hemos visto en otros programas, está bajando por las medidas económicas que se han tomado, y ahora veremos si le levantan el bloqueo, si pueden resolver también el tema de la inflación. Exactamente, veremos cómo van avanzando los países, mientras muchos van al alza, algunos se están salvando esto, pero se espera que esto sea una tendencia mundial, digamos. Claro. Bueno, yo tengo una efemérides, el 21 de abril de 2019, hace 3 años, hubo un tremendo atentado terrorista en Sri Lanka con 320 muertos el día de domingo de Pascua, en varias iglesias católicas, no sé si te acordás. Sí, terrible. Fueron templos cristianos y en hoteles de lujo. No recuerdo cuál fue el grupo que hizo este atentado, perdona, Maximiliano. Bueno, se lo atribuyó el Estado Islámico, que ya sabemos que es un ente bastante intangible. Digamos, cualquiera puede decir que es del Estado Islámico. No existe una organización centralizada como con Al-Qaeda. Si bien hay guerrillas sobre el terreno, no es una organización tan vertical, más bien horizontal. Aparentemente fue en venganza por el ataque de simpatizantes de extrema derecha en Nueva Zelanda que atacaron mezquitas unos meses antes. Supuestamente la venganza fue esta, con 320 muertos, y un país donde los cristianos son el 7,4% en Sri Lanka, porque el 70% es budista, el 15% hindú. Digamos, no es un país, por supuesto, con muchos cristianos, pero bueno, atacaron los hoteles de lujo donde está el turismo, ¿no? Y también, bueno, estos templos que dejaron esa cantidad enorme de muertos. Una lástima, y qué mal que tengamos que recordar esto, que fue hace 3 años, pero en fin, ojalá que no se vuelvan a repetir esto. Lamentablemente se están en algunos países del mundo, muy cerca de ahí, en India de hecho, hay muchos casos de violencia contra comunidades minoritarias religiosas. Claro, sí. Así que bueno, estaremos viendo qué ocurre ahí. Mira, yo tengo aquí, para terminar esta parte, también algo que tiene que ver con la agenda. Este domingo, es decir, en 3 días más, se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia. Ajá. Parece ser que todo estará dentro de la lógica y debiese ganar el actual presidente, pero será interesante ver el progreso que pueda tener en términos numéricos, en términos cuantitativos, la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, que la vez pasada sacó cerca del 33 o 34% en la segunda vuelta. Bien. Así que servirá para ver cómo avanza la ultraderecha en Francia y en Europa. Bien, sí, estuve leyendo declaraciones de Marine Le Pen. Como siempre, antes de las elecciones los candidatos moderan un poco sus posturas. Ella dijo que si bien es euroescéptica, no está en contra del cambio climático y va a mantener el Acuerdo de París. Algo que es importante, ¿no? Porque mucha gente, muchos políticos de ultraderecha, como por ejemplo Donald Trump o Jair Bolsonaro, no creen, directamente descreen en las cifras científicas del cambio climático. Entonces está bien que lo aclare, a pesar de que es muy probable que sea un giro electoral para poder también captar votos de otros sectores. Sí, yo creo que por ahí va el asunto. Y bueno, este domingo en la noche lo veremos, y me imagino que la próxima semana posiblemente tengamos algunos minutos por lo menos para este tema.
seguramente, sí. Bueno, si te parece, ahora vamos a los análisis en el próximo bloque. Sí, lo que la gente siempre espera, ¿no? Exacto, sí. Te voy a adelantar el mío. A ver. Se recrudece la lucha de las potencias, la lucha geopolítica, por el Ártico en medio de la guerra de Ucrania. Un tema muy importante. El Ártico, una zona que se está congelando, pero bueno, deshielando más bien. No vamos a analizar más, dejémoslo para la vuelta de la pausa, ¿no? Vale, después de la pausa. Estamos de regreso ya con el segundo bloque de este programa número 40 del Mundo desde el Sur. ¿Cómo pasa el tiempo? Maximiliano, ¿qué está pasando en el Ártico? Bueno, la carrera por el Ártico comenzó, digamos que en 2007, cuando Rusia empezó a militarizar. Rusia es el que mayor costa tiene sobre el Ártico, su frontera norte es el Ártico que da hacia Siberia, y fue el primer país que comenzó a incrementar su presencia militar. Ya existía presencia científica de todo el mundo, pero los tres principales motivos por los cuales las potencias están interesadas en el Ártico son por las nuevas rutas comerciales que se abrieron por el deshielo, sobre todo en verano, los recursos que salen a la superficie, que son más fáciles de explotar al no existir una capa de hielo tan gruesa, y en tercer lugar la geopolítica, o sea, comercial, recursos y geopolítica. En 2020 circularon, un año en el cual estábamos en pandemia y el comercio mundial disminuyó, circularon 33 millones de toneladas de mercancías, y en 2000 es 1,5 millones más que en 2019, a pesar que la economía se había reducido, la economía mundial, intercambio. Eso es porque las rutas empezaron a ser más interesantes. Por ejemplo, digamos, desde Japón o China hasta Europa, hasta un puerto europeo, se ahorra 40% del combustible y del tiempo de navegación que ir por otras rutas. Lo que se abre en el Ártico es el estrecho de Bering, ¿no? la parte este de Rusia y la parte oeste de Alaska, y también el corredor que va entre Groenlandia y Europa. Por esos dos lugares se puede ahorrar mucho tiempo, mucho combustible en el comercio mundial. Bueno, se calcula, hay nuevos estudios científicos sobre los recursos que tiene el Ártico. Se calcula que hay 90.000 millones de barriles de petróleo. Hay una cantidad de gas indeterminada por ahora, pero parece ser que es bastante importante. Oro, diamantes, ya se sabía porque el norte de Canadá es rico en diamantes. Las islas que tiene Canadá, Canadá es otro de los países que da hacia el Ártico, ya hay diamantes, entonces eso ya se sabía. Tierras raras que se usan, son minerales que se usan para la tecnología, y por supuesto los recursos pesqueros, que ahora son más fáciles de extraer. Hay más lugares, más bancos de pesca que antes. ¿A quién le pertenece? Perdón, sí, decime. Una pregunta que tengo entendido, pero corrígeme si me equivoco, que no puede haber explotación de estos recursos hasta ahora. No hay, como en la Antártida, un tratado que prohíba explotar recursos en el Ártico. Está el Consejo del Ártico, está integrado por varios países, pero no hay una restricción para explotar recursos. Por supuesto, lo que se explote está bajo los acuerdos de medio ambiente que pueden ser en cualquier otra parte del mundo, pero no hay una exclusión o una prohibición de explotar recursos en el Ártico. No se ha firmado nada al respecto como en la Antártida, que es un área protegida. Ah, perfecto. Bueno, hay que decir ¿Y a eso te referías? Que sí, es diferente de la Antártida. Hay que decir que en el Ártico hay menos implicados que en la Antártica. Sí, no te creas. Vamos a ver ahora cómo viene. Te vas a sorprender quizás. Uno piensa, ¿a quién le pertenece el Ártico? Bueno, por supuesto hay 5 países que tienen costas sobre el Ártico. Rusia es el mayor, Canadá con sus islas, Dinamarca a través de Groenlandia, Estados Unidos a través de Alaska, y Noruega, la parte norte, que tiene archipiélagos y también su costa norte da al Ártico. Pregunta Rusia, ignorante, perdona que te interrumpa. ¿Qué pasa con Suecia y Finlandia? ¿No tienen costa en esa zona? No, Suecia y Finlandia no tienen costa, no dan al Ártico, pero son parte del Consejo del Ártico, los países que integran el Consejo del Ártico.
Perfecto. Pero hay cada país que integra el Consejo del Ártico que está lejano de esa zona que también, también te vas a sorprender. Pero no tienen costa. Noruega limita con Rusia por el norte de Suecia y Finlandia. Por eso les cierra el camino al Ártico Noruega. Perfecto. Bueno, claro, estoy viendo aquí. Tanto Rusia como Dinamarca intentan demostrar que la sierra de Lomonosov, que es el macizo montañoso que se encuentra en el Ártico, sumergido, son continuaciones naturales de su superficie continental, o sea, que continúa. Por ejemplo, Rusia intenta demostrar científicamente que continúa, es una continuación de Siberia, y Dinamarca que es una continuación de Groenlandia por debajo del mar. Todavía eso no está determinado, no hay todavía un estudio científico concluyente. Canadá, sabiendo que esa sierra no tiene nada que ver con su territorio, trata de establecer la lógica de que cada país tiene que proyectarse hacia el Polo Norte en un triángulo soberano sobre el mar, sobre el océano Ártico. En cambio, Estados Unidos con Alaska lo que trata de hacer prevalecer es la idea de que tienen que ser aguas libres, internacionales, que cualquiera puede navegar y cualquiera puede explotar. Entonces, porque no tiene otra opción. Si vamos a la opción de las millas marinas, pierde. Si vamos a la opción de la continuación del macizo montañoso, también pierde Alaska. Entonces cada país busca su opción más conveniente. Bueno, Dinamarca, ya lo dije. Noruega tiene un archipiélago y es proclive a negociar, principalmente con Rusia en temas científicos, pero actualmente en el Ártico, en el norte de Noruega, hay unos ejercicios militares que se están llevando a cabo entre la Unión Europea y también Finlandia y Suecia, que no son socios de la OTAN, pero son parte de los juegos militares que incluyen 30.000 soldados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó una base la semana pasada en el norte de Noruega y declaró que no vamos a permitir que haya un vacío en el Gran Norte. Se ve que la OTAN siente que Rusia tiene predominancia militar en esa zona. No sé si te acordás que en 2008, creo que fue, Rusia clavó una bandera en el Ártico, en el Polo Norte, una bandera de titanio, como reafirmando la soberanía, como Estados Unidos en la Luna, bueno, claro, Rusia en el Polo Norte, reafirmando la soberanía de hecho, ¿no? También han hecho ejercicios con paracaidistas a 10.000 metros sobre el Polo Norte, digamos, en condiciones extremas. Rusia lleva la delantera, ¿no? Y eso la OTAN, menos en este contexto de la guerra con Ucrania, la OTAN le pone nervioso. Claro. La Unión Europea, el único país, en realidad la Unión Europea no tiene frontera con el Ártico, porque Noruega no pertenece a la Unión Europea, pero sí a la OTAN. Pero no importa, tiene una embajadora para el Ártico, es un área importante por su cercanía. Otro país que está muy interesado en el Ártico es China, por dos motivos. Uno son las rutas comerciales. China es el que más rutas comerciales explota en el Ártico. También las exportaciones chinas son una de las que lideran en el mundo, ¿no? El mayor volumen de exportación. Entonces utiliza mucho estas regiones del Ártico principalmente para exportar hacia Europa. Y además está extrayendo minerales, gas y petróleo, China, del Ártico. Es el primer país que se posiciona en cuanto a las rutas comerciales abiertas por el deshielo. También India, que está muy lejos del Ártico. También tiene una estación científica en el norte de Noruega, en los archipiélagos que hay por ahí. Pero algunos analistas sostienen que en realidad la presencia de India no responde tanto a un interés propio nacional, porque India, las rutas comerciales del Ártico no le benefician demasiado. Tiene el Océano Índico y de ahí no le beneficia tanto irse tan al norte, sino que cualquier movimiento geopolítico de India en el Ártico va a responder a Estados Unidos. Es una respuesta que hace Estados Unidos, usa a India como otro país aliado en contra de China. Digamos, ciertos movimientos que Estados Unidos no puede hacer para no chocar con China, los hace India según algunos analistas, ¿no? Yo tengo una pregunta o reflexión.
Sí. Se habla de la importancia, ¿no?, de las rutas comerciales que podría haber, que se podrían desarrollar en el Ártico, también de la geopolítica. Yo hago una pregunta, Maximiliano. ¿Tendrá que ver esto también con el supuesto, con lo siguiente? Si es que el cambio climático efectivamente va a seguir deshielando esta zona y va a hacer que otras zonas más cálidas sean inhabitables, ¿no será que mucha población va a terminar desplazándose hasta esta zona y que eso genere interés de otros países? El problema de esta zona, que en las áreas heladas, digamos, no existe un continente como en el sur, digamos, no hay tierra, es mar. Vos te referís a las costas norte, quizás. Claro, uno ve que hay islas, bueno, hay una gran isla que me imagino que Dinamarca la va a defender con uñas y dientes, que es Groenlandia, pero uno ve que hay diversas islas que que son inhabitables hoy, pero quizás el día de mañana lo puedan ser, digo. Es probable, sí, eso no lo pensé, eso es una buena reflexión. Sí, sé que en este momento vive gente que va a tener que desplazarse por el deshielo, pero quizás tienen asentamientos sobre el hielo. En invierno, sobre todo, están congelados. Bueno, hay zonas de hielo todavía permanentes en el Ártico. No sé cuánto tiempo realmente. Claro, aquí estoy viendo que claro, por ejemplo, el norte de Canadá, Groenlandia, al norte de Rusia y al norte de Escandinavia, ahí se ven efectivamente islas, algunas de cierto tamaño. Uh-huh. No sé, lo planteo como o que puedan ser bases militares, no sé. Bueno, bases científicas ya hay en todos lados, y bases militares ya está empezando a haber cada vez más. Pero sí, ¿no? Puede ser eso que decís también para que haya desplazados hacia esa zona. Podría ser, no sé cómo va a ser el mundo en unas décadas. Porque estoy viendo aquí en el mapa, es mucha zona del Ártico que está congelada, o sea, es casi toda. Claro, en verano creo que un 70% del Ártico está libre de hielos. Y en invierno un 30%, algo así en la proporción, pero cada vez es mayor la proporción de deshielo por el calentamiento global. Perfecto. Y por lo visto, para finalizar, lo que se va a seguir explotando son los hidrocarburos, inclusive el carbón. Qué mal. Y esto, bueno, va en contra del cambio climático, o sea, va a favor del cambio climático, en contra de conservar el hielo en el Ártico, que va a hacer que, bueno, va a provocar que muchas ciudades estén bajo el agua, muchos países bajo el agua. Así que, por un lado, se abre una gran ruta comercial y una gran oportunidad de explotación, y también un tema geopolítico importante, pero el planeta se va deteriorando con esto. Y, por último, la relación con Ucrania. Rusia tiene la capacidad de bloquear ambos estrechos, tanto el de su costa este, digamos, su costa oeste, que da a Escandinavia, con Groenlandia, con sus barcos, y también el estrecho de Bering con Alaska y Estados Unidos, en caso de que la guerra con la OTAN escale, digamos, ¿no? La guerra con Ucrania, y si la OTAN se involucra más, porque ya le han embargado varias cuentas a Rusia, puede tomar esas medidas, algo que China no desea que suceda, porque lo perjudicaría mucho, pero Rusia podría elegir quién pasa, quién no. Tiene la capacidad de bloquear ambos estrechos, que no son demasiado anchos, menos en los momentos en que se congela, ¿no? Sí. Así que también eso es un temor que tienen en Occidente, que Rusia puede tomar represalias por el involucramiento de la OTAN en Ucrania o del bloqueo a su economía. Perfecto. Bueno, un tema muy interesante, Maximiliano, y yo creo que va a seguir siendo tema de debate de aquí a muchos años más. Sí, es un tema que hay que seguir en los próximos años, y vamos a ver con el mayor deshielo qué sucede. Las potencias se van a ir involucrando más. Sí, veremos qué pasa ahí, y en otro programa quizás lo que ocurra en la Antártica también, ¿no? Bien, sí, muy interesante. Ahora si querés adelantanos, ¿cuál va a ser tu análisis del próximo bloque? Vamos a debatir, a reflexionar sobre el mundo multipolar en el cual vivimos hoy. Bien, interesante, cómo no. Después de la pausa, entonces. Exactamente.
Seguimos en el programa número 40 del Mundo desde el Sur. Tal como nos adelantó Raimundo, el mundo ya no es unipolar, es multipolar, va cambiando, va mutando muy rápidamente. Contanos, ¿qué estuviste reflexionando? Sí, bueno, para quienes no lo saben, recordemos que durante la Guerra Fría, ¿no? Vivimos una época en la cual había un mundo bipolar, con dos grandes potencias hegemónicas que luchaban por la hegemonía mundial, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Después, post Guerra Fría, pasamos a una etapa en la cual Estados Unidos imperó en todo el mundo. Ganó esta disputa y Estados Unidos pasó a ser el gran estado hegemónico. Sin embargo, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, comenzó a cambiar esto y llegamos a esto que vemos hoy, que es un mundo multipolar, es decir, hay diversos actores internacionales de peso y ya no hay uno o dos que sean las grandes potencias. En este escenario hemos visto que China ha ido desplazando a Estados Unidos en algunos ítems y ha pasado a ser la primera potencia del mundo. Sin embargo, como lo dije antes, no logra ser el único ente hegemónico. Sí, es interesante recordar esto porque todos los programas hemos analizado diversos temas. No debemos olvidar que es en este escenario, en este contexto en el cual están ocurriendo las cosas. Y al entender esto nos damos cuenta de por qué ciertas cosas son como son. Exacto, así es. Fuera de Estados Unidos, ¿no?, que es una potencia igual, y China, también ha surgido mucho India. Y la Unión Europea es un organismo de integración que también busca frenar a estas potencias, pero no lo está consiguiendo. Hay que decir que la realidad de estas potencias son muy diversas también. O sea, China e India son países donde hay millones, cientos de millones de pobres, ¿ya? Claro. Situación que contrasta con Estados Unidos, que si bien hay varios millones de pobres, por lo que nos indican los informes, es una pobreza diferente a la que se ve en India y en China. Después tenemos las potencias emergentes, ¿no? Que están teniendo cada vez un rol más importante en la geopolítica mundial, sin que necesariamente se vayan a convertir en grandes potencias. ¿Se te ocurren algunos, Maximiliano? Y en una época te diría Brasil, pero hace varios años que cayó Brasil como potencia emergente, me parece, ¿no? Aunque es uno de los que lidera América Latina, pero estaba mucho mejor posicionado hace 10, 15 años. Sí, yo creo que hoy ese rol lo ocupan países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. Además, sí, desde atrás van remando países que cada vez tienen más relevancia, como Australia y Canadá. No nos olvidemos de Japón tampoco. Japón pertenece para mí al grupo de las potencias congeladas. Claro, porque es parte del G7. Claro, Japón es una potencia, es un país muy desarrollado, pero después de la Segunda Guerra Mundial tuvo esta doctrina, esta política de no inmiscuirse mucho en los asuntos internacionales y de abandonar, por supuesto, el imperialismo. Sin embargo, como Maximiliano comenta, es un país muy importante que en los últimos años, por las coyunturas del mundo, entre ellas la rivalidad con China, ha comenzado a ganar terreno y a despertar. Sí, es una economía importante, la japonesa. Sí, y además tenemos las potencias a la baja, muchas de ellas con una cierta nostalgia por las épocas pasadas que fueron bastante mejores. Ahí tenemos, por ejemplo, a Francia, al Reino Unido, a Alemania y a Rusia. Países que siguen siendo muy importantes en el mundo, hay que remarcar esto, pero que ya no marcan la pauta. Rusia con esta guerra, porque antes quizás tenía una mayor... Bueno, se están desarrollando ahora esta guerra, pero digamos, Rusia también era un eje importante de una gran zona, Asia Central, el Cáucaso, este de Europa, tenía una influencia importante, la sigue teniendo actualmente. Sí, siempre sigue teniendo su zona de influencia, al igual que lo hace el Reino Unido o Francia, pero han ido perdiendo, por ejemplo, el caso de Rusia. Si hablamos de Asia Central, Turquía ha ingresado con fuerza ahí, e incluso me atrevería a decir que Irán.
Sí, Irán también, es verdad. Pero no creo que en Asia Central, yo creo que Rusia y China por ahora se reparten su hegemonía en Asia Central con una gran penetración turca, principalmente lingüística, y Irán también por una cuestión histórica. Pero me parece que Rusia y China todavía tienen a sus gobiernos aliados y la influencia de ambas potencias en Asia Central no está discutida. No, todavía todavía tiene su zona de influencia, pero yo creo que está muy atento a lo que ha ido pasando, por ejemplo, con las potencias europeas en África, donde han perdido mucha relevancia, incluso llegando al extremo que las nuevas potencias emergentes han reemplazado a estas potencias en África. Y yo creo que lo de Asia Central es una zona que va a ir ganando cada vez más fuerza y relevancia en el mundo, especialmente por lo energético. Sí, claro. También, ¿sí? No, recuerdo que quizás en 2010, 2011 Brasil tenía una enorme penetración en África, tanto política como comercial, que ha ido perdiendo en el tiempo. Sí. Y Lula, podríamos saber... Sí, la verdad es que Lula tuvo una política africana, me atrevería a decir, sin comparaciones en América del Sur o América Latina. Exacto. Eso sí. Y fue ganando mucha preponderancia, pero al final se ha ido diluyendo por los mismos problemas que tiene Brasil. Claro. La corrupción, los escándalos que hubo con Dilma Rousseff y Lula, después la llegada de Bolsonaro. Y lo mismo. Sí, el golpe parlamentario contra Dilma. Claro. Muchos problemas. Y lo mismo pasado con Sudáfrica, Indonesia. Ahora, eso, Indonesia te iba a preguntar. ¿No es una potencia también emergente? Es una potencia emergente en su zona, creo yo, pero es un país al cual muchos lo están mirando con interés a la hora de firmar tratados de libre comercio, por ejemplo. Claro. Es un país que está ganando mucha relevancia. Mira, finalmente, hay que decir que igual más allá de esto que mencionamos, queda la sensación que aunque el comercio manda, lo que finalmente se impone es la tecnología, particularmente la tecnología militar. Y es por eso que hasta el día de hoy se dice que aunque Estados Unidos está en decadencia, sigue siendo finalmente el país con el control de la tecnología militar, y por ende eso le da todavía el estatus de potencia mundial. Ajá. ¿Qué es lo que le falta a China? Claro. Una de las grandes diferencias es verdad. Así que veremos en el futuro una disputa comercial quizás sin tregua, como nunca antes. Veremos posibles zonas de choque, donde chocarán estas potencias emergentes con las potencias históricas, las potencias a la baja, y con las potencias mundiales. Algunas zonas como el Asia-Pacífico, el Mar Amarillo, ¿no? Asia Central por los recursos, zonas de África, la Antártica, el Ártico. Y por último planteo una pregunta que no tienes que responderla necesariamente, pero ¿estaremos ante una neoguerra fría? Interesante pregunta para reflexionar, y más ahora con la guerra de Ucrania y bueno, con todas estas rivalidades que están de post-pandemia, digamos, ¿no? Que al haberse abierto el comercio mundial y la explotación de los minerales y las rutas comerciales, como comentábamos antes, sí, puede llegar a haber tranquilamente una nueva guerra fría, pero bueno, eso hay que es una pregunta que es para reflexionar, no para responder inmediatamente, como dijiste. Exactamente. Y estaremos, como siempre, reflexionando sobre estos temas. Sí, muy, muy interesante. Y un tema en el cual, como dijiste al principio, hay que estar siempre pendientes, porque cada conflicto en realidad está ubicado en este escenario. Sí, no hay que perder de vista eso, ¿no? Claro. Bueno, ahora tengo que darte una mala noticia. Me imagino cuál es. Sí, el programa llegó a su fin, ya hemos analizado bastante, hemos charlado bastante, hay que dejar descansar los oídos de los oyentes para que puedan volver a escucharnos el lunes que viene y no sobrecargarlos de información. Sí, así que como siempre ha sido un placer estar contigo, Maximiliano, contar con la presencia de nuestros auditores. Le deseo un gran fin de semana a todos y nos reencontraremos el próximo lunes. Bueno, como no, muchas gracias por acompañarnos. Buen fin de semana a todos y nos vemos el lunes en el próximo programa. Así es, será hasta el lunes y bueno, ya estaremos analizando nuevos temas.